Muy bien, alumnos de segundo año, ahora vamos a entrar por primera vez al tema de factorización. Los ejercicios de hoy son muy sencillitos, se hacen bien rápido en hora de clase nada más, no va a quedar como tarea, así que va a ser bien sencillo, pero presten bastante atención a la explicación para que puedan entender la introducción al tema factorización. Como ustedes ya conocen el conjunto R de los números reales, el único conjunto numérico que todavía no conocen es el conjunto C de los números complejos. Pero eso ya lo van a aprender más adelante, ¿sí? Veamos. La factorización es un proceso contrario a la multiplicación, el cual no está sujeta a reglas específicas. Su operación depende de la práctica adquirida. En esencia es la transformación de un polinomio en un producto. O sea, ¿qué es factorizar? Es transformar un polinomio en un producto indicado de factores primos dentro de un determinado campo numérico. Esa palabra factores primos debe sonarle a divisores primos, así como el número 6, por ejemplo, tiene los divisores primos 1, 2 y 3. Bueno, 1 no es primo, ¿no? Los divisores primos 2 y 3. Un polinomio está definido sobre un campo numérico, cuando los coeficientes de dichos polinomios pertenecen al conjunto numérico asociado a dicho campo. Hay tres campos de importancia para la factorización. El primero es los números racionales, ¿no? Factorización sobre los números racionales, o Q. Luego es la factorización sobre los números reales, que son R. Y después la factorización sobre los números complejos. Esta no la vamos a estudiar aún, pero sí podemos mencionar que todos los números y conjuntos numéricos están también considerados dentro de los números complejos, porque el número complejo es la suma de un número real y un número imaginario. Solamente ustedes consideren que cualquier polinomio es factorizable o está definido en el campo de los números complejos. Ejemplo, p de x es igual a 2x al cuadrado menos 7x más 3. Está definido en Q racional, en R reales y en C complejos. Q de x es raíz cuadrada de 2x a la quinta más 3x menos raíz cuadrada de 3. Si se fijan bien, estos no son números racionales, son irracionales. Por lo tanto, sí está definido en los reales y en los complejos, pero no en los racionales Q. Luego, y hay otro ejemplo más que no lo vamos a ver, factor o divisor. ¿Qué es un factor o divisor? Es un polinomio de grado distinto de 0 que divide exactamente a otro. Por ejemplo, el polinomio x más 1 es un factor o un divisor, las dos cosas. O el polinomio y más 3 también, ¿no? ¿Qué es un factor primo? Es un polinomio sobre un campo numérico el cual no se puede transformar en el producto de dos polinomios sobre el mismo campo numérico. Por ejemplo, este polinomio x al cuadrado menos 66 no es primo, ni en los racionales, ni en los reales, ni en los complejos, ya que puede expresarse como x más 6 por x menos 6. ¿Recuerdan? A más b por a menos b era al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces no es primo porque sí se puede factorizar. En cambio, z de x, x al cuadrado menos 7, es primo en q. O sea, no tiene solución en los racionales porque no hay raíz cuadrada de 7 en los racionales. Pero no en R ni en C, dado que tú puedes multiplicar, mejor dicho, cuando tienes raíz cuadrada puede salir un número complejo. Bueno, eso no lo han aprendido, pero más adelante lo van a entender mejor. Ahora sí, ese es lo principal que ustedes tienen que aprender el día de hoy, que solamente tenemos poquito tiempo. Número de factores primos. A ver, chicos de segundo año. Es en la cantidad de factores no repetidos que tienen en el polinomio, dependiendo sobre qué campo numérico se factorice. Acá no debe decir en, sino es la cantidad de factores no repetidos que tiene el polinomio, dependiendo en qué campo numérico esté factorizado. Por ejemplo, x a la cuarta menos 36 es la multiplicación de x al cuadrado más 6 por x al cuadrado menos 6. Por la fórmula de diferencia de cuadrado sale cuadrado del primero, o sea, x al cuadrado o x a la cuarta, y cuadrado del segundo, que es 6 al cuadrado 36. Este polinomio tiene dos factores primos en los racionales. ¿Cuáles son? X al cuadrado más 6 y x al cuadrado menos 6. Siendo este polinomio de aquí primo. Y este también primo, pero en el conjunto de los racionales. Luego, p de x, x a la cuarta menos 66, tiene tres factores primos en los reales. X al cuadrado más 6, x más raíz de 6 y x menos raíz de 6. Como acá incluye números irracionales, ya no se habla de sobre Q, sobre racionales, sino sobre reales.
y etcétera, otros métodos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen sencillamente que contar los factores, nada más. Eso es el ejercicio que les voy a dejar ahora, solamente consiste en contar. Por ejemplo, ese polinomio de aquí se factorizó. Todavía no les he explicado cómo se factoriza, pero ustedes pueden ver que x a la cuarta es un factor primo y y al cubo más z al cuadrado más 1 es otro factor primo. Mientras que x a la cuarta es un factor común monomio, el que está entre paréntesis es un factor común polinomio. Y eso de factor común ya lo vamos a aprender el día lunes, pero por ahora solamente necesito que ustedes cuenten los factores primos. Ojo, si aquí dijera x al cuadrado menos 9, ya no sería un factor primo en Q, porque saldría x más 3 por x menos 3. Pero como este no tiene raíz cuadrada exacta, es raíz cuadrada de 6, es inexacta, los factores primos x más raíz de 6 y x menos raíz de 6 están en los reales. Mientras que x al cuadrado menos 9 sí sería en los números racionales, ¿sí? Bueno, entonces ustedes no me tienen que especificar qué campo numérico racionales reales porque eso todavía están aprendiéndolo, pero sí tienen que contarme cuántos factores primos. Profesor, el número que aparece por aquí, el número 2 que está con x a la cuarta, ¿es un factor primo porque es parte del monomio? La respuesta es no, porque los factores primos en álgebra no son números, sino que son letras. 2 sí es un número primo en aritmética, pero en álgebra x a la cuarta es el factor primo y y al cubo más z al cuadrado más 1 es el otro factor primo. Entonces, yo les voy a dar polinomios factorizados y ustedes sencillamente lo único que hacen es contar los factores. Eso se llama conteo de factores primos. Ok, chicos de segundo, entonces van a hacer eso ahorita y con eso terminan nada más. Gracias por su atención.